Muy buenos días, el tema de hoy es reconocerlo. Vamos al libro de Proverbios capítulo 3, verso al 5. Dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconocerlo. ¿Cuántas veces nos cuesta a nosotros reconocer al Señor? A veces lo reconocemos cuando necesitamos una ayuda, un auxilio, una necesidad del Señor. Y necesito que Dios me ayude, necesito que el Señor se aparezca, haga algo, un milagro, necesito que el Señor me use de una manera sobrenatural, necesito un milagro sobrenatural en mi vida. Y nos cuesta tanto reconocerlo porque estamos tan acostumbrados a que nos reconozcan a nosotros los méritos, un estudio, un logro, un proyecto, una meta, un objetivo. Cuando una persona se gradúa, le gusta que reconozcan que si se esforzó o no se esforzó, por lo menos se graduó, terminó su carrera, de pronto su carrera secundaria, terminó su universidad, se graduó, y que le gusta que lo reconozcan y que le reconozcan sus familiares, de pronto sus amigos, sus más allegados, sus vecinos, que lo reconozcan que realmente se graduó. En la empresa, cuando está trabajando, que le reconozcan los méritos, el esfuerzo que ha hecho dentro de la empresa, el ascenso que ha tenido o un logro que haya logrado dentro de la empresa, una meta que le hayan puesto y como que la logró y quiere que se la reconozcan. Y muchas personas buscan más un reconocimiento en el mundo, un reconocimiento en sus objetivos, en sus proyectos, en sus metas, en su propósito, en lo que está haciendo, lo que hace, inclusive en el matrimonio, con la esposa, con el esposo, con los hijos. Oiga, reconozca que yo le ayudo a usted, reconozca que yo me esforcé para sacarlo adelante, reconozca que yo he luchado por este matrimonio, reconozca que yo le he peleado por esta relación para sacarla adelante. Bueno, muchas veces buscamos un reconocimiento más del hombre que de Dios. Y ese reconocimiento vivimos buscándolo a diario. Es un reconocimiento en todos los ámbitos, en todos los campos, en todas las esferas. Buscamos el reconocimiento y que los demás lo reconozcan. Inclusive cuando alguien muestra en el medio de comunicación que a alguien lo reconocieron, un premio, un logro, un objetivo, esa persona se lo merecía. No, esa persona no se lo merecía, pero ¿cómo lo van a colocar en el cargo? ¿Cómo le dan ese reconocimiento a esa persona? Y ya estamos tan enfocados en lo que nos vende, nos ofrece el mundo, que no miramos que ¿qué es lo que realmente nos debe importar a nosotros? Que debemos reconocer y reconocer al Señor en todo lugar, ya que aquí el proverbista nos dice: fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Pero ¿cuántos nos fiamos del Señor para cada circunstancia, cada situación? Muchas veces tomamos decisiones basadas en nuestras emociones, en nuestras estructuras, nuestro conocimiento, nuestras habilidades, nuestros movimientos, como que yo sé cómo obrar, cómo actuar, yo sé cómo decirle a las personas las cosas, yo sé cómo tengo que hacerlo, y como que nos basamos en nuestras cosas, propios conocimientos, nuestras propias habilidades, y no reconocemos al Señor, ¿cierto? Pero cuando estamos pasando situaciones duras, difíciles, ahí sí reconocemos al Señor, ahí sí lo buscamos, necesitamos su ayuda, necesitamos su orientación. Dios nos guarde, Dios nos libre, no, ¿y ahora qué va a pasar? No, Señor, que Dios nos guarde, Señor, ayúdanos en este momento, Señor, lo reconocemos, ahí sí necesitamos del Señor. Y como hablaba con una persona que decía: ¿cómo es eso que buscamos a Dios como el Dios bombero? Sí, hay un incendio, necesito que Dios apague ese incendio, un problema, una dificultad que estoy viviendo, un accidente. Ay, Señor, ayúdame en este momento. No, que no nos vayamos a estrellar, no, que no nos vayan a robar, que no nos vaya a pasar esto. Y como que, ay, Señor, ayúdanos. Lo buscamos solamente en estos momentos difíciles. Pero ¿por qué no lo reconocemos en todos nuestros caminos? Si usted no le da el primer lugar al Señor empezando el día, no reconoce que gracias a Él usted despertó, abrió los ojos y como que le da vida, empezó un nuevo día, es por Él. ¿Cómo lo va a reconocer en el camino, en el trayecto? Va a ser muy difícil que lo reconozca, porque usted va pensando en sus miles de pensamientos, maquinando su trabajo, su negocio, sus proyectos, en el trayecto al trabajo, en el trayecto al negocio, en el trayecto a donde vaya a encontrarse. Y se lo pasa pensando, pero no está Dios en sus pensamientos, en sus conocimientos, lo que usted está haciendo, lo que va a hacer. Le es difícil reconocerlo. Y es tan importante que usted y yo tengamos en cuenta cómo podemos reconocer al Señor, y podemos entrar a reconocerlo para que Él entre y obre en cada situación en nuestras vidas. Y para poderlo reconocer es necesario que seamos conscientes de su presencia en los momentos cotidianos, en todo momento, tanto en las bendiciones, pero también como en las dificultades. Y es responder a Él con gratitud, pero también decirle: Señor, gracias por esta circunstancia, gracias por este problema, gracias por esta oposición que estoy viviendo, pero yo sé que tú tienes el control. Yo sé que tú me guías por caminos rectos, yo sé que tú me guías en tu sabiduría. Señor, reconozco que tú tienes el control. Señor, reconozco que tú estás obrando en esta circunstancia. Señor, reconozco
reconozco que tú obrarás. Señor, reconozco que tú vas a hacer lo imposible posible. ¿Cómo nos cuesta hablar de Dios? Inclusive a algunos les da pena reconocerlo en cualquier lugar, en cualquier circunstancia. No lo dicen y como que algunos se alardean hablando cosas de su propio vocabulario, otros conocimientos, inclusive cosas que han aprendido de la nueva era y como que hablan más de la nueva era que de Dios. Y cuando viene un problema, ¿por qué no hablan de la nueva era? Eso si no lo usan. Pero mire que todo eso se logra a través de la oración, pero también en la meditación y el estudio de la palabra de Dios. Y es también obedecer sus mandamientos, pero también la práctica. Cómo usted y yo podemos hablar de la palabra de Dios, pero si no la aplicamos a nuestra vida primeramente, no la practicamos en nuestra vida, en nuestro diario vivir, practicarla en ese amor, pero también esa comprensión, esa orientación y dirección hacia los demás. Si alguien está pasando una circunstancia, situación difícil, cómo orientar, guiar a esa persona, enseñarle, mire, en la palabra podemos encontrar la sabiduría del Señor y es poderlo reconocer, que usted y yo lo reconozcamos en todo lugar. Y hay personas que, como le hablaba una persona, le decía, muchos son agentes 007 y esos, hay muchos cristianos, no lo reconocen donde van, muchos no saben que es cristiano, muchos no saben que conoce del Señor. Digo, ¿por qué? Porque a veces sus acciones, palabras, decisiones no reflejan a Cristo, no lo reflejan. Otros de pronto sí conocen del Señor, buscan del Señor, pero no lo expresan, no lo hablan, no lo reconocen en su lugar de trabajo. Incluso de pronto alguien lo ponen a una conferencia, alguien lo ponen a decir algo y ni siquiera le da la gloria a Dios, ni siquiera reconoce al Señor en el tema que está exponiendo ni nada, porque no tengo que meterle religión, no es meterle religión, es reconocer al Señor. Y cómo ponemos inclusive oposiciones para no poderlo reconocer al Señor en una situación que estemos pasando, estemos viviendo. Y es lo que el Señor quiere llevarnos a usted de mí, poderlo reconocer primeramente a Él. Y si usted y yo lo reconocemos, automáticamente Él mismo nos va a reconocer en cualquier circunstancia, en cualquier situación que estemos pasando, y reconocer a Dios en todos nuestros caminos, ya que en el término hebreo reconocer significa yada, que también en lo que el Señor quiere hablarnos a usted de mí, en reconocer lo que el Señor quiere hacer a través de nuestras vidas y cómo lo podemos entender y conocer a través de las Escrituras. Y el Señor nos quiere dar a entender a usted de mí el conocimiento de que lo que el Señor quiere obrar en cada uno de nosotros, pero siempre y cuando usted y yo lo entendamos. Y eso lo puedo entender perfectamente el rey David. Mire lo que nos dice en 1 Crónicas 28:9. Dice, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Ve que era una instrucción que el rey David le estaba dando a su hijo Salomón, ya que el rey David quería construir casa para Dios, pero el Señor le dijo, no me construirás casa, porque tus manos están manchadas de sangre. Claro, porque él era un hombre de guerra, había matado a muchas personas que el Señor lo había mandado para conquistar pueblos, naciones, y el Señor le dijo que no construiría, pero podría uno de su descendencia construir, y el Señor ya había escogido a Salomón. Y como las instrucciones que le da el rey David a Salomón, unas instrucciones muy sabias que le decía, no se apartará de tu camino el Señor, pero tiene que reconocerlo en todo lo que hiciera. Y como encontramos que fue el hombre más sabio en el Antiguo Testamento, a Salomón, hombre con una sabiduría, una inteligencia, un entendimiento, un conocimiento, una revelación del Señor nunca antes dado a ningún hombre. Y como dice la palabra que venían, inclusive la reina del sur dice que venían de otros lugares de la tierra a consultar con Salomón y que estaban admirados de la sabiduría de este hombre, pero la instrucción que le daba el rey David, y tú, Salomón, hijo mío, y eso el Señor te lo está diciendo a ti, dice, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Instrucciones muy claras que nos habla el Señor. Si lo reconocemos, si lo buscáramos, él mismo nos reconocerá en cualquier parte, para cualquier situación, lo hallaremos para cualquier situación, pero si lo dejamos, él mismo nos desechará. Eran unas instrucciones que le estaba dando el rey David a su hijo Salomón para empezar a construirle la casa para Dios, una casa en la cual el Señor le dejó todo. El rey David ayudó para que dejarle cosas ya adelantadas para cuando él empezara a construir la casa, pero como el Señor también le envió otras personas sabias en el proceso para construir la casa y le envió. Por eso, como usted y yo tenemos que reconocer al Señor y reconocerlo en todos nuestros caminos, para cómo el Señor podrá obrar en cada una de las obras o circunstancias que estemos viviendo, estemos pasando. Es la misma manera como lo dice en Hebreos 11:6.
Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que le recompensa a los que le buscan. Es necesario creer que en Él hay. Por eso aquí es importante que Él mismo nos habla en Hebreos desde la creencia de su existencia, tal como se nos revela en la palabra. Y es vital acercarnos, como lo dice en Hebreos, y es una creencia, ser una creencia en todo lo relacionado respecto a lo del Señor. Como lo revela la palabra, es imposible creer una sola cosa sobre Dios y no todas las cosas. En todas las cosas el Señor nos va a ayudar siempre y cuando usted y yo lo reconozcamos. Hoy le oro, le clamo, le pido al Señor que usted lo reconozca en todos sus caminos para que todo te vaya bien en Cristo.